Bueno, pues aquí estamos en el puerto de la Ragua para intentar hacer el pico más alto de Almería. Pues sí, amigos, un nuevo tocho andaluz nos espera. Esto empieza fuerte. La ruta de subida al Chullo la iniciamos desde la estación recreativa del puerto de la Ragua, a unos 2.000 metros de altitud. Dejaremos esta infraestructura rápidamente muy por debajo de nosotros tras encarar las pendientes comprendidas entre el 13 y 22% de inclinación. También comenzaremos a ver las primeras cotas que despuntan al oeste, como la del Morrón del Mediodía, de 2.756 metros de altitud. Tras la exigencia de los primeros 500 metros de recorrido que se dirigen al noreste, llegamos al hito del Morroncillo de Fuentefría, donde una serie de afloramientos rocosos y peñascos dan por finalizado el primer ascenso. El camino virará ahora hacia el este, donde una pequeña llanura antecede a las elevaciones que tendremos que ir salvando para alcanzar el objetivo de hoy, el Chullo, que ya se deja ver en lo más alto. La ruta es bien sencilla. Desde esta llanura, conocida también como meseta de Prados Altos, solo tendremos que continuar por el camino Cañada Real del Castillejo, sin abandonarla nunca. Y por si alguien se despista, también puede encontrar balizas demarcando el trazado. Este es nuestro último pico de Andalucía. Nos encontramos en la vertiente oriental del Parque Nacional de Sierra Nevada, a caballo entre Granada y Almería. De hecho, podemos decir que este camino casi hace de línea fronteriza entre las dos provincias. Tras otro ascenso de cierta dureza, llegamos al hito del Morrón de las Tres Lindes, con otras manifestaciones rocosas identificando el lugar. Desde aquí, al oeste, se divisan numerosas cumbres. Partiendo de los de mayor distancia, vemos el Picón de Jerez, Cerro Pelado, Cerro del Gallo, Alto de San Juan, Morrón del Mediodía, Morrón sanjuanero y por último el Morrón del Hornillo, más próximo a nosotros. Al sureste el Chullo, cuya cumbre nos espera paciente, ya sin dejar de observarnos en lo que resta de camino. De no ser por las franjas de pinos de repoblación que dominan las medias laderas, todos estos perfiles formarían parte de un manto de borreguiles y piornos. Un pastizal de alta montaña que bien aprovechan algunos miembros de la fauna. Poco después, antes de alcanzar el collado de Prados Altos, hacemos una pausa en esta roca que usamos a modo de asiento para avituallarnos y deleitarnos unos momentos con imágenes bucólicas de esta serranía. El paisaje que dejamos atrás se endulzan con una familia equina disfrutando de los pastos. La verdad es que estas imágenes nos transmiten una paz tremenda, quizá un reflejo utópico de vivir en libertad y en sintonía con la naturaleza. Y las personitas como nosotros y aquellas que se lanzan persiguiendo el sueño de alcanzar estas cotas, las intentamos vivir con respeto y darles una pequeña muestra del valor que se merecen. Reanudamos la marcha superando el collado de Prados Altos para iniciar después el último tramo de ascenso. 1.200 metros de distancia encarando pendientes comprendidas entre el 14 y el 28% de inclinación. Detrás, al noroeste, vemos cómo la sucesión de lomas de la sierra van descansando progresivamente en la mancomunidad del Marquesado del Zanete, y esta en la planicie de la Hoya de Guadix. Esto también nos da la oportunidad de divisar una buena perspectiva del trazado que venimos recorriendo. Al poco nos acercamos al refugio del Chullo, situado ya a más de 2.500 metros de altitud. No es más que un recinto levantado a base de piedra, madera y argamasa, pero suficientemente acogedor para hacer vivac. Después del refugio tan solo nos restan 500 metros para alcanzar la cima. El Chullo, techo de Almería, situado a 2.600 metros de altitud. Con este pico también conseguimos culminar el reto de hacer la cota más alta de cada provincia de Andalucía, por lo que la alegría es doble.
Aunque el día presenta algo de bruma, nos deja ver al este el Cerro de Almírez, el segundo pico más alto de Almería con 2.514 metros de altitud. Hacia el sur, la Cañada del Castillejo continúa circulando por las lomas de Sierra Nevada. Al fondo, la Sierra de Gádor, que oculta con su macizo la localidad de El Ejido. Después, las sierras de Cintas, Contraviesa y Lújar. Incluso se pueden adivinar las cimas del Mulhacén y la Alcazaba. Y volviendo al flanco norte, el Marquesado del Zanete, Hoya de Guadix, las sierras de Baza y de los Filabres, y por último el Morrón del Chullo. Llega el momento de despedirse y de dejar que otros compañeros senderistas culminen su gesta. ¿Será también para ellos el último techo de los 8 picos andaluces o será el primero? ¿O en cambio vayan sumando otro más a la lista de los que les quedan pendientes? Sea como sea, a nosotros nos ha encantado el reto de subir estas montañas andaluzas, cada cual con sus particularidades que las hacen únicas. Podéis ver los vídeos de todos los picos en nuestro canal y más fotos en nuestro blog. Os dejamos los enlaces en la descripción. Ahora, ¿Qué me dices entonces? 8x8, ¿no? a celebrarlo. Hasta la próxima. Hay que enseñar.